Muy buenos días, hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a tener otro encuentro con su palabra y con el mensaje que nos quiere dar en esta hora. Hay una expresión en este devocional que vamos a tener esta mañana y es casi un ruego, que el Señor ponga las palabras en la boca de lo que vamos a decir. Porque muchas veces hemos escuchado mensajes en donde el Señor no puso la palabra en la boca del predicador. Salió de la cabeza, salió de alguna experiencia, pero ¿qué diferencia hay cuando Dios mismo pone palabras en tu boca para poder predicar, para poder anunciar, para poder reflexionar, para tener un pensamiento acerca de Él y su persona y de los propósitos de Él? ¿Por qué? Porque sucede algo, y vamos a verlo a través de este devocional, de esta meditación. Nadie, absolutamente nadie, empezá con esta frase, te conoce mejor que Dios. Y si tuviéramos que ponerle un título a este devocional, diríamos, un Dios que te conoce más. Que te conoce más. Vamos a la palabra de Dios a abrir en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, en donde vamos a ver a través de la historia de Jeremías qué tanto te conoce Dios, qué tanto me conoce Dios, qué tanto conocía Dios a Jeremías. Nos va a servir de guía, nos va a servir de base y también nos van a servir de bases algunos textos que vamos a ir leyendo aparte de Jeremías. Pero si todos tienen Jeremías ya, si ya lo han encontrado, vamos a iniciar la lectura. Dice así, Jeremías 1. El título en mi Biblia es Llamamiento y misión de Jeremías. Dice así, las palabras de Jeremías, hijos de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Es una introducción para orientarnos dónde estamos parados, ¿verdad? Palabra de Jehová que le vino en los días del rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y dice el versículo 3, le vino también en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Fíjense en todo este trabalengua de nombres raros, abarcan casi 40 años de Jeremías. En este párrafo está resumido cuánto le habló Dios a Jeremías, cuánto conocía Dios a Jeremías y cuánto iba a conocer Jeremías acerca de Dios. Nos dice esta escritura en el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, porque, permítame de paréntesis, acá tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos la palabra de Jeremías que lo cuenta en primera persona. A él le pasó esto que vamos a leer. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, o sea que lo hizo casi internacional, porque dice, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, de los que tenían que anunciar el mensaje, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, cuenta Jeremías. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¡Wow! Dios mismo le dice a Jeremías, esto que estoy haciendo es para poner palabras mías en tu boca. De eso iba a hablar Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar
y para plantar. Pavada de misión le estaba dando Dios a Jeremías. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros de alrededor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, o sea, ofrecieron sacrificios a otros dioses, que no eran Dios. Y la obra de sus manos adoraron, o sea, ellos se hacían un muñequito, una imagen hecha por ellos de plastilina, de madera, de arcilla, de lo que se te ocurra, y encima iban y lo adoraban, lo tomaban por Dios. Y Dios estaba harto de eso. Tú pues, dice el versículo 17, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Enojadísimo estaba Dios. No sé si les queda alguna duda. Él había visto que el pueblo que él eligió, que él escogió para sí, para que sea una nación santa, para que todo el mundo, ustedes imagínense en el mapa del mundo, ¿no? Jerusalén está entre medio de Europa, entre medio de Oriente, está en el medio de todo. Vos si tenés que pasar para un lado, tenés que pasar por Jerusalén. Tenés que pasar para el otro, tenés que ir. ¿Querés ir al norte? Tenés que ir a Jerusalén. Tenés que ir al sur, tenés que pasar por Jerusalén. En Jerusalén debería haber habido adoradores de verdad a Dios. No, había una manga de idólatras que no solamente se hacían sus muñequitos, sino que encima los adoraban, despreciando toda la grandeza y las proezas que Dios les había dicho y hecho hasta acá. Imagínense a Jeremías. Claro, Jeremías, si bien la Biblia lo tiene como profeta mayor, en ese momento que Dios le está hablando, no se siente muy mayor que digamos. Jeremías le dice, no, Dios, yo no voy a hablar así, yo soy novato, yo soy un muchachito, soy niño. Acá la palabra niño se traduce como pibito, en argentino como muchachito. Piensen que en este momento Jeremías tiene unos 18, 19, 20 años, más no tendría. ¿Y quién es de este auditorio es tan valiente como para dar un mensaje absolutamente de condenación y de destrucción? ¿A quién le gustaría pararse ahora en Pavón y anunciarles a todos los que pasan de que si no se arrepienten y creen en Jesús, se van en este instante todos al infierno? Evidentemente tendríamos que tener casco, pechera, chalecos antibalas, porque nos querrían tirar con todo. ¿Qué clase de mensaje amigable sería ese? Bueno, este es el mensaje que le tocaba dar a Jeremías. Ni más ni menos que un mensaje de condenación así. Terrible lo de la experiencia. Pero ¿por qué digo que Dios te conoce? Porque Dios conocía a Jeremías. ¿Saben? A Jeremías le llamaban el profeta llorón. Sí, a mí me decían el bajito por el bajo. Bueno, a Jeremías le decían el profeta llorón. ¿Por qué? ¿Porque si le decías algo lloraba? ¿Porque era blandito? No. Porque tenía un corazón tan sensible, tan tierno, tan compasivo, tan brindado a la misión,
que realmente cumplía con los requisitos que Dios quería. Fíjense en lo que le dice Dios, que antes que él fuera formado en el vientre, como leímos, Jeremías ya estaba en el corazón y en la mente de Dios. ¿Cómo? Si ni siquiera se había formado en el vientre de la mamá. No importa. Dios ya lo conocía desde ahí. Y Dios te conoce antes que fuese formado en el vientre. Y tiene una misión para vos que crees en Cristo, para vos que lo aceptaste como Salvador. Para los que no conocen a Dios y no le aceptaron al Señor Jesús, tiene otra misión, que sean salvos. Pero en este caso, Jeremías vivía en Anatot. Y a nosotros hoy Anatot es como que yo le diga, sal si puedes en Córdoba. ¿Y a mí qué me importa? Vas a decir, bueno, Anatot es importante. ¿Por qué? Porque Anatot estaba a 4 kilómetros de Jerusalén. Ahí nomás. O sea, 40 cuadras, ¿no? 4 kilómetros, sí, ahí nomás. 4 kilómetros de Jerusalén. Jeremías, de chico, vivió en esa aldea de profetas, porque así fue ordenado que se les dé una aldea en tierra de Benjamín, como leímos, para profetas, para sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que estar a mano del templo en Jerusalén. Iban y venían todo el tiempo, oficiaban los sacrificios, estaban en contacto con los sacrificios que se hacían en el templo. Entonces tenían que estar cerquita. Igual 40 cuadras de ida, 40 cuadras de vuelta, son 80 cuadras. Es medio lejos, pero no importa. De alguna forma estaban cerca. Y Jeremías se crió en esa aldea de sacerdotes. Y ¿saben lo que hay ahora ahí? Una aldea también que se llama Anat, a 4 kilómetros de Jerusalén. Pero son todos árabes, islámicos, algunos radicales, y profesan el Corán y el Islam. Qué diferencia, ¿no? O sea, una aldea de sacerdotes dedicada a Dios, y hoy en día se llama Anat, no Anatot, sigue estando a 4 kilómetros, pero tienen otro Dios. No digo que Jeremías falló en su misión, sino que el pueblo se siguió rebelando a tal punto que hoy no hay sacerdotes de Dios ahí. Hay sacerdotes de Alá, de otra religión. Pero bueno, eso es un paréntesis. Ahora, Jeremías tenía que ser preparado para esta misión. No podía ir así nomás como estaba. Y Dios lo prepara. La palabra de Jehová que le vino. Es importante esto porque no se lo dijo un ángel, un enviado de Dios, como ha pasado con María, como ha pasado con José, como ha pasado con otros personajes bíblicos que conocemos bien, sino que Dios mismo habla con él. ¿Qué significa esto? Un encuentro personal con Dios. Y claro, me vas a decir vos, ¿cómo no va a tener un encuentro personal con Dios si él vivía en una familia de sacerdotes? Ya lo tenía ganado eso. O sea, no te confundas. Por más que seas hijo de pastor, por más que seas un hijo de un diácono de la iglesia, por más que tengas muchos años de creyentes, si vos no tenés un encuentro personal con Dios, no vas a ningún lado. No servís para nada en la iglesia, así te lo digo. Porque tenés que tener un encuentro personal con Dios. Y Jeremías lo tuvo para su preparación. Jeremías tuvo un encuentro personal con Dios. Y en esta mañana yo quiero que todos tengamos un encuentro personal con Dios a través de la Biblia. Que Dios nos hable a través de esta escritura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos medios niños, así, medios muchachitos, inexpertos muchos, y no creemos que podamos hacer nada por nuestros medios. Y es verdad, por nuestros medios no. Necesitamos una asistencia de arriba, necesitamos un encuentro personal con Dios para que Él nos capacite, para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Y es la historia de Jeremías. Ahora, la palabra que le vino a Jeremías era una palabra de claridad, pero sin anular la personalidad de Jeremías. ¿Por qué digo esto? Porque Jeremías era, dijimos, un niño, él decía así, se consideraba un niño, un muchachito. Y Dios le decía, no digas que sos un niño, o sea, todo lo que va a pasar va a ser porque yo te voy a capacitar, porque yo voy a estar con vos a cada rato, le dice Dios a Jeremías. Y eso demuestra también que Dios no tiene robots, no tiene
programitas para insertarnos acá en el cuero cabelludo y decir, vos no vas a hacer esto porque el programa que yo te inserté dice eso. No. Cuando Dios te llama para algo, no te anula tu personalidad. No te la anula. Te la potencia en santidad, porque te lo está diciendo Él. Te la potencia en santidad. Jamás pienses que si vas a servir a Dios, y yo voy a ser transformado de una forma en que ni yo me voy a conocer. No va a pasar eso. Vas a ser transformado en un obrero eficaz, obviamente, pero tu personalidad va a quedar intacta, solamente que va a ser una personalidad potenciada a las cosas de Dios. Una personalidad espiritualmente potenciada para la obra. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en pecado, porque nuestra naturaleza pecadora nos va a traicionar si no es así. El hombre nace en pecado. La paga del pecado es la muerte. ¿Cómo Dios va a utilizar algo que puede pecar a cada rato sin conciencia, sin nada, sin personalidad? No. Dios va a agarrar esa personalidad tuya al ser hijo de Él y la va a potenciar espiritualmente para una tarea especial. Por eso está bueno aclarar que Jeremías fue mejor que un niño, fue mejor que un joven, fue instruido y preparado por Dios y sin quitarle su personalidad. ¿Y qué dijimos de Jeremías? ¿Cómo era su personalidad? Era un tipo tierno, cálido, sensible. Olvídense del apodo del profeta llorón, porque hasta parecería que le estamos faltando respeto a Jeremías, pero era tan sensible que ¿saben qué? Creo que el libro de Jeremías, todo lo que vamos a leer de Jeremías y lo que pueden leer ustedes en casa de Jeremías, va a estar plasmado todo el dolor de Dios en un profeta llorón. No es que Dios no quiere que lo vean llorar, porque tiene vergüenza de que lo vean llorar. A Dios no le da vergüenza nada, no tiene de qué avergonzarse, es Dios. Pero el instrumento que eligió Jeremías era tan sensible que a lo largo del libro de Jeremías y todo lo que pasó en esos casi 40 años de ministerio, ustedes van a ver tanta aflicción, lo van a ver llorar tantas veces a Jeremías, que es como si toda la aflicción que Dios sentía por castigar a su pueblo. No se olviden que era el pueblo de Dios. A ver, ¿qué padre se satisface y se pone feliz cuando tiene que castigar a un hijo? Levante la mano en este auditorio. ¿Qué padre es el padre más feliz del mundo si le tuviera que pegar a un hijo? No veo ninguna mano levantada, ¿no? No, te causa aflicción porque tenés que corregir, porque te da dolor corregir. Bueno, a Dios le daba dolor corregir, pero lo tenía que hacer. La idolatría de Judá era tanta que Dios no la podía soportar. Y Jeremías era el medio para anunciar un mensaje de condenación. Ahora vamos a las visiones de Jeremías, muy peculiares, muy particulares. Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves? No estaba jugando al veo, no estaba jugando Dios, estaba hablando en serio. Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías en la visión ve una vara. Pero hoy día, si te muestran una vara, a menos que seas botánico o ingeniero agrónomo, te vas a dar cuenta de qué tipo de árbol es. Jeremías, enseguida que vio la vara, ve una vara de almendro, dice. ¿Alguno de ustedes levante la mano? ¿Vio una vara de almendro? Bueno, yo todavía tampoco, así que ni yo podría levantar la mano. Sin ser ingeniero agrónomo, sin ser botánico, sin tener un viverito en la calle o a la vista del público, Jeremías dice, esto es una vara de almendro. ¿Y cómo sabía cómo se ve una vara de almendro? Bueno, en Anatot, hoy Anat, a 4 kilómetros de Jerusalén, está lleno de almendros desde la época de Jeremías hasta hoy. Salen silvestres, salvajes. ¿Y saben qué? Es un espectáculo maravilloso de ver porque se ponen todo rosa, un rosa oscuro, pero muy contrastado con un cielo azul ideal en Jerusalén o en Israel cuando no hay nubes. Y claro, es la delicia de todo fotógrafo. ¿Quién no quisiera sacar un almendro en flor contrastado con un cielo azul? Es un espectáculo de colores. Bueno, Jeremías estaba acostumbrado a ese tipo de colores y de almendros y de ramas y de varas.
Entonces le dice a Dios, y le contesta, sí, es una vara de almendro. Pero ¿qué tiene que ver la vara de almendro con la misión? Bueno, acá hay un juego de palabras. Almendro, en su raíz hebrea, es saked, se traduce como saked, y es vigilante. El almendro es el vigilante de la primavera, porque es el primero que florece en primavera, en esa región, en esa aldea, en esa tierra. Y tiene mucho que ver, porque Dios va a decir, como leímos, que Él está vigilante a cumplir su palabra. Y la palabra parece vigilante, en hebreo es soked. O sea que saked y soked son casi parecidas. Y cuando Dios te habla tan claro que vos entendés con cosas familiares que te son comunes, que te son cotidianas, como en el caso de Jeremías, una vara de almendro. Era un muchacho que se crió en un lugar donde salen almendros. Y hoy por hoy no sé tanto, hace unos años, porque hoy por hoy, si caminas por ahí, seguramente te va a caer un misil de Hamás y no vas a poder disfrutar mucho tu turismo. Pero si estuviéramos en paz, si estuviera todo tranquilo ahora, era parte del contingente turístico, de una atracción turística, ir a ver los almendros a la zona de Anatot, o de Anat en este momento, para ver ese espectáculo de colores. Y Dios le mostró en un espectáculo de colores algo muy sencillo. ¿Sabes qué? Cuando abrís la Escritura, cuando abrís la Biblia, Dios te habla sencillo, con cosas que conoces. Pero vamos a la segunda lección y entrenamiento de Jeremías. Le vuelve a decir Dios, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y Jeremías le contesta, veo una olla con agua hirviendo. Una olla con agua hirviendo, pero no la veía en la tierra, ¿eh? Estaba suspendida en el cielo y su faz viene del norte. Claro, él ve una olla que se va a derramar. ¿Qué pasa cuando se vuelca el agua caliente? Levante la mano ahora sí, ¿quién se quemó con agua hirviendo? Horrible, ¿no? Te pela la piel, te causa dolor, es espantoso. Bueno, esto era una olla. Ahora, ¿por qué le muestra una olla a Jeremías? Le pudo haber mostrado querubines en llamas, le pudo haber mostrado ruedas con ojos, le pudo haber mostrado la visión de Juan en Patmos, en el Apocalipsis. No, le mostró una olla con agua hirviendo, que volcada hace daño, causa dolor y causa destrucción. ¿Y por qué una olla? Porque Jeremías había nacido en una aldea de sacerdotes. Lo que sobraba en esa aldea eran ollas. ¿Por qué? Porque esas ollas se usaban para hervir agua, para purificar y esterilizar los elementos que se usaban en los holocaustos. Era parte del maletín del ajuar, digamos, del sacerdote, de los elementos para ofrecer. ¿Ven que otra vez le habla a Dios con algo familiar, cotidiano como eso? Cuando Dios te habla así, te habla claro. Te habla muy claro y lo puedes entender. Y Jeremías tuvo su misión, Jeremías tuvo mucha oposición en la misión, hasta lo han metido dentro de un pozo para callarlo, han atentado contra su vida. ¿Y saben qué? Es un profeta mayor que no tuvo grandes resultados por ser profeta. Hoy a nosotros nos queda la enseñanza de Jeremías, pero en ese momento Babilonia atacó. Dice la palabra que del norte viene el ataque. Ahora, si van al mapa después en casa con tiempo, van a ver que Babilonia quedaba en línea recta a Jerusalén, pero había un desierto y un cordón montañoso. Ningún ejército en su sano juicio va a atravesar un desierto de 800, 900 kilómetros sin nada, sin agua, sin árboles, sin sombra, porque llegarían todos cansados y no tendrían fuerza para pelear. ¿Saben qué hicieron los babilonios? Hoy Babilonia es Irak. De Irak, la capital Bagdad, subieron hacia el norte a la medialuna fértil que tiene el río Éufrates. El río Éufrates corre por el norte y ellos atraviesan toda esa medialuna. Y claro, en el mapa, después lo van a ver en sus Biblias, Israel queda acá, Babilonia queda acá y hay una medialuna que hace así. ¿De dónde viene? Del norte. Porque si no se entiende, del norte vendrá el ataque, pero si Babilonia está acá, ¿por qué no vamos derecho? No, porque estaba el desierto y las montañas. ¿Qué hace Babilonia? Nabucodonosor manda a su ejército en una medialuna. Hacen 1500 kilómetros más. Y el mensaje que le está dando Dios a Jeremías,
tiene tiempo suficiente, 40 años de anunciar esto, 40 años. Dios siempre te avisa con tiempo, 40 años. ¿Saben cuánto iba a durar el ataque una vez que se pongan en marcha? 2 meses. En 2 meses entraban los babilonios y tomaban cautivo a Jerusalén, tomaban cautivo a Judá y los iban a destruir y a llevar cautivos. Ahora, este mensaje, obviamente, estaría incompleto si yo no menciono algo en Hebreos. Si me acompañan a Hebreos 1, dice así. Perdón que los cambie a otra parte de la Biblia tan remota. Nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos. Capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, como Jeremías, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense en qué diferente este mensaje. Leímos un mensaje de condenación en Jeremías. Dios estaba harto de la idolatría, harto de mi idolatría, de tu idolatría, de toda la idolatría del mundo. Porque Él, que es 3 veces santo, quiere que nosotros seamos santos apartados para Él. Y qué diferencia este mensaje, ¿verdad? Ahora, Dios ahora habla por Jesús, el profeta perfecto, el emisario perfecto, el que tiene el poder de salvar tu vida. Y ahora, recuerdo un pasaje que leyó Aldo en la cena, en la otra reunión. La misión es otra, es salvar, no condenar. Dios envió a Jesús no para condenar, sino para salvar. Qué diferente este mensaje. ¿Y saben qué? En el poquito tiempo que me queda, vamos a Juan capítulo 4, en donde vamos a ver cómo cambia este mensaje de condenación a salvación. ¿Cómo es Dios, no? Que puede manejar los tiempos, las situaciones y los eventos de una forma que solamente Él puede hacer. ¿Pero por qué? Porque te conoce. Vamos a hablar de algo muy conocido, de un pasaje archiconocido, el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Y todos saben que el Señor Jesús era judío y los samaritanos no se hablaban con los judíos. Había un desacuerdo que venía desde los tiempos de Jeremías, desde el tiempo de la invasión, desde los tiempos de la división de los reinos, en donde los samaritanos se habían hecho otro templo en otro monte, en Gerizim, y los judíos tenían su templo, ordenado por Dios, en Jerusalén. Los samaritanos adoraban de la forma que podían, creían que el Pentateuco era toda la Biblia, no tenía más que 5 libros, y no por falta de papel, sino porque los padres de ellos, los antepasados, quedaron así, influenciados por otras culturas babilónicas y de otros pueblos, y se quedaron así, adoraban a Dios. Creían en Jacob, creían en Moisés, creían en todo lo mismo que los judíos, solo que adoraban en desobediencia. Adoraban no en Jerusalén, sino en el monte Gerizim. Y claro, para los judíos ortodoxos, los religiosos, eso era blasfemia, era abominación. Ah, no, yo no te hablo más, vos adorás en Gerizim, vos sos un apóstata, vos sos un hereje. Yo adoro en Jerusalén porque Dios dijo que hay que adorar en Jerusalén. Y así las cosas. Entonces Jesús se arrima a un pozo en Samaria, dice así, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Había un pozo ahí. Y estando ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sienta junto al pozo, y era como la hora sexta, y viene una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Le pide un trago de agua. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Claro, ningún judío varón hablaría con una mujer, y menos con una samaritana, porque en teoría estaban peleados.
Pero Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Entonces Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Y justo yo que me la paso tomando agua porque tengo la garganta seca, es ideal contemplar esto porque cuando el Señor Jesús figurativamente le habla de esta agua, es un agua de vida que ella no conocía. Es un agua de vida desconocida para ella y que le va a quitar la sed. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Ven que ellos también reconocían a los antepasados mismos, ¿no? Dice Jesús, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed y ni venga aquí a sacarla. Ella estaba en su ignorancia, estaba confundida y ella pensaba que era un agua tangible, no espiritual, de beber para su alma. Y Jesús la trata con calidez, con cuidado, sin ofenderla. Le habla de que la salvación viene de los judíos. Hoy cualquiera va a decir, pero eso es un comentario medio racista. ¿Cómo? Y yo soy alemán. Y no. Él le dice, la salvación viene de los judíos. Y se lo explica de una forma que ella ni siquiera se ofende. Y es más, cuando Jesús le dice más adelante, en el 16, andá y llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y bueno, es verdad, le dice el Señor Jesús, la verdad que no tenés marido, porque tuviste 5. Y la mujer lo mira como diciendo, pero si yo lo acabo de conocer, ¿cómo me conoce tanto? Porque este Dios es el que más te conoce. Este es el Dios que te conoce más. Y Jesús, que es Dios, le dice, 5 maridos tuviste. Y encima el que tenés ahora no es tu marido, es tu novio. Ah, bueno, dice la mujer. ¿Tanto sabe? ¿Sí? ¿Tanto sabe? Y tal es así que la conmocionó tanto, luego el pasaje sigue, ella se convierte después en una especie de misionera, porque sale corriendo, deja el cántaro y va a su aldea y le dice, vengan todos, acabo de conocer a alguien maravilloso, alguien que me conoce como nadie, alguien que lo acabo de conocer, pero él, aunque nos conocimos recién, me dijo todo lo que hice. Y ella se encarga de que los demás vengan a Jesús. ¿Y saben qué? Esa reunión que hizo ella con Jesús, seguramente Jesús aprovechó esa reunión, porque después más adelante los discípulos que fueron a comprar al almacén vienen con comida y le dicen, Señor, comé que ya trajimos comida, sácame eso. Él estaba apurado. Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre, dice. Dejá, yo después como, guárdenme ahí, después me calientan una porción. Estaba necesitando explicar el Señor Jesús a los samaritanos para unirlos en una fe, en una misma misión, para ser salvos. ¿Y saben qué? Cuando ellos entendieron el mensaje que Jesús les dio, luego lo vieron morir en la cruz. Fíjense hasta dónde llegó la obra y la misión del Señor. Los vio morir en cruz. Por eso, si en esta hora, con todo lo que hablamos de Jeremías, con todo lo que Dios capacitó a Jeremías para una misión, vos aún te sentís chiquitito, niño y muchachito e incapaz, pedile a Dios que ponga las palabras en tu boca. Pedile a Dios que Él sea el que te guíe, que te muestre con cosas cotidianas como a Jeremías qué es lo que tenés que hacer. Y si todavía no tenés a este Dios en tu corazón y a Jesús en el corazón, yo te invito a que en esta hora lo recibas en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas decir, como el título de este devocional, el Dios que te conoce más. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.